Buenas tardes, nosotros somos el equipo 8 y nos tocó el tema de el ámbito de la literatura en tercer año y está conformado por Marisol Herrera Robledo, Elizabeth Hernández Cruz, Cristian Campo Flores y su servidor Luis Eduardo Pérez Solís. El presente proyecto tiene la finalidad de informar la importancia que tienen las prácticas sociales del lenguaje en nuestra vida cotidiana como futuros docentes, ya que son fundamentales porque sin ellas no mantendríamos una comunicación o interacción entre la sociedad. Estas son utilizadas para comunicar, expresar o dar a entender algo o exponer algún tema en común. El propósito de este es que nosotros como estudiantes utilicemos de manera más adecuada el lenguaje en la sociedad. Algunos de los temas a presentar será la interacción que tienen las prácticas sociales del lenguaje con el contexto educativo y social y los aprendizajes esperados que se desprenden de dichas prácticas, en donde lo principal es saber qué es lo que esperamos de los alumnos y cuál es verdaderamente la manera en que aprenden y lo ponen en la práctica. Principalmente nos enfocaremos en un análisis de los elementos estructurales del ámbito literario de tercer grado de secundaria, donde de manera muy general podemos apreciar que este ámbito se compone de 5 prácticas sociales del lenguaje y 5 aprendizajes esperados principales, de los que derivan 28 aprendizajes esperados más. Con toda la evolución y desarrollo de los sistemas de comunicación, hoy en día conocemos lo que son las prácticas sociales del lenguaje, con pautas o modos de interacción que, además de la producción e interacción de textos orales y escritos, incluye una serie de actividades vinculadas con estas. Para abordar de manera más profunda esta temática en el desarrollo del proyecto, se presenta diferentes informaciones que ha sido consultada en documentos oficiales y sobre todo testimonios que dan un panorama de lo que los maestros necesitan conocer sobre los aprendizajes esperados, los ámbitos de estudio y la manera en que estos afectan a la forma en la que se realiza la planeación y la impartición de clases. Planteamiento del problema. En la actualidad, muchos de los estudiantes no tienen en cuenta la importancia y utilidad que tienen las prácticas sociales del lenguaje en nuestra vida, en el ámbito de literatura y la educación, y por consecuente no se obtiene un cierto aprendizaje esperado, ya que estas son la práctica de la comunicación e interacción que se tiene entre los estudiantes y docentes mediante la lengua escrita u oral. No cumpliendo con esto, será casi imposible por parte del docente brindar información, indicaciones o un mensaje hacia los alumnos. Debido a que esto no se adquiere un conocimiento, por ello se hace este trabajo, para que los estudiantes sepan la importancia que tienen, tomando también en cuenta que estas prácticas sociales del lenguaje son esenciales y de gran utilidad para nosotros como futuros docentes, ya que poseen características las cuales nos ayudan a que los alumnos tengan un mejor aprendizaje. En la educación influyen mucho y las debemos de ejecutar tomando en cuenta que se deben organizar alrededor de la lectura compartida de textos literarios mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferencias. Los alumnos aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una más social o intersubjetiva. Amplían sus horizontes socioculturales y aprenden a valorar las distintas creencias y formas de expresión. Objetivos. Objetivo general. El presente proyecto tiene como objeto el reconocer y analizar lo que son las prácticas sociales del lenguaje con sus características que la definen, junto con el ámbito de literatura de tercer año y cómo es que se generan los aprendizajes esperados que se desean poseer a lo largo de la carrera docente. Objetivos específicos. Se pretende desarrollar el ámbito comunicativo dentro y fuera del salón de clases. Conocer a profundidad el ámbito de la literatura y las capacidades y habilidades a desarrollar. Tomar las referencias encontradas para un mejor desarrollo dentro de la licenciatura. El motivo por el cual se realiza este proyecto es para dar a conocer, analizar
y saber en qué consisten las prácticas sociales del lenguaje, junto con los aprendizajes esperados, enfocados en el ámbito de la literatura de tercer año, ya que como debemos saber, estos aspectos son de suma importancia por el hecho de estar presentes en nuestra educación y que tiene como propósito ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y de cómo interactuar en él. Por otro lado, también es de considerar que para tener un cierto aprendizaje es importante hacer un buen uso de las prácticas sociales del lenguaje. Esto porque son actitudes, habilidades y conocimientos que van ligados con estas. Esto nos traerá como beneficio a nosotros que, como alumnos, en un futuro podamos detectar todas las características que éstas poseen y así saber qué es lo que pretendemos lograr con el aprendizaje de nuestros futuros alumnos de secundaria. Es por eso que en el proyecto se hará mención de las características que posee y cómo es la manera correcta de ponerlas en práctica para el aprendizaje y comprensión, el cómo se relacionan con los aprendizajes esperados en el ámbito de la literatura. Esto con un fin que nosotros como alumnos logramos comprender este tema. Para iniciar con el desarrollo, cabe recalcar el conocimiento de las prácticas sociales del lenguaje y bueno, estas son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de textos orales y escritos, incluyen diferentes modos de participar en los intercambios orales y analizarlos, de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de igual manera de aproximarse a su escritura, en las prácticas de los individuos, en donde aprenden a hablar e interactuar con los otros, al interpretar y producir textos, a reflexionar sobre ellos, a identificar problemas y solucionarlos, a transformarlos y crear nuevos géneros formativos, gráficos y soportes. Dicha práctica social como constructo teórico nos remite en esta definición a condiciones, recursos y entornos que determinan o enmarcan la producción e interpretación oral y escrita de cada persona, en donde un estudiante como participante de una comunidad que emplea la lectura y la escritura aprende al observar a otras personas, a otros estudiantes o a docentes al hablar. Le ayuda a reflexionar, a reconocer géneros textuales, a explorar un texto o escribir una carta, entre otras. Estas prácticas poseen ciertas características, las cuales son implicar un propósito comunicativo, el cual determina los intereses, las necesidades y los compromisos individuales y colectivos. Número 2. Están vinculadas en el contexto social de comunicación determinado por el lugar o el momento y las circunstancias en que se da un evento comunicativo, según su formabilidad o informabilidad, es decir, en la escuela. Número 3. Considera el destinatario a unos destinatarios concretos. Se escribe y se habla de manera diferente, de acuerdo a los intereses y las explicativas de las personas que leen o escuchan. Así se considera la edad o la familia, los intereses y los conocimientos del destinatario, incluso cuando éste es uno mismo. Número 4. Consideran el tipo de texto involucrado, se ajustan al formato del tipo de lenguaje, la organización y el grado de formabilidad, entre otros elementos, según el tipo de texto que se produce. Estas prácticas están constituidas por los diferentes usos del lenguaje, así como recibir, transmitir y utilizar información, la representación, la interpretación y la comprensión de la realidad, la construcción y el intercambio de los conocimientos, la organización y la autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, entre otros. Estas enfrentan el desafío de superar las prácticas tradicionalistas de la transmisión del conocimiento con base a la repetición, debido a que con este uso de estas prácticas no se cumple uno de los propósitos básicos, que es el desarrollar las competencias comunicativas y lectoras, que permitan al estudiante expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar y resolver conflictos de forma crítica y generar ideas y estructurar conocimientos. Están constituidas de la siguiente manera: oral, entrevista, narración, debate. Textos escritos, científico, periodísticos, narrativos, recreativos, informativos, educativos. Corporales, mímica o el lenguaje de señas. Y es por eso que la escuela busca desarrollar las prácticas sociales del lenguaje para que, así como se realizan en la escuela, puedan aplicarse en lo cotidiano, es decir, su vida diaria.
Otro punto importante de estas prácticas sociales son los ámbitos de estudio, que se han agrupado en 3 ámbitos. Número 1, estudio. Número 2, literatura. Y número 3, participación social. Esta organización surge de las finalidades de las prácticas de la vida social, si bien no suelen estar delimitadas para fines didácticos y se han distribuido como se señala. En cada ámbito, la relación entre los individuos y los textos adquiere un matiz particular. En general, me enfocaré más en el ámbito de la literatura, ya que, como fue mencionado en nuestro objetivo es analizarlo, estudiarlo y enfocarlo en tercer año de secundaria. Número 1. Ámbito de estudio. Las prácticas sociales del lenguaje cuentan con un propósito, el cual es el de apoyar a los alumnos en el desempeño de sus estudios y así puedan expresarse oralmente y por escrito. Es un lenguaje formal y académico. En este ámbito nos encaminamos a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de las ciencias, las humanidades y el conjunto de disciplinas, así como apropiarse del tipo del discurso en el que se expresan. Por tal motivo, algunas de las prácticas incluidas en este ámbito se vinculan directamente con la producción de textos propio de las asignaturas que integran el campo de formación, exploración y comprensión del mundo natural y social. También, el proceso de producción de textos exige que los estudiantes planteen su escritura, preparen la información y la expongan conforme al discurso que cada disciplina requiere, que expresen las ideas con claridad, de acuerdo con un esquema elegido, que organicen la manera coherente del texto, delimitando los subtemas y temas, definiciones, comentarios y explicaciones, que empleen un vocabulario especializado y las definiciones técnicas, que citen adecuadamente las fuentes que consultan y puedan relacionar sus opiniones con las de los distintos autores. Número 2. Ámbito de literatura. En este ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, mediante la comparación de las interpretaciones y del examen de las diferencias, en donde los alumnos aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una más social o intersubjetiva, amplia en sus horizontes socioculturales y aprender a valorar las distintas creencias y formas de expresión. Si bien en este ámbito se trata de descartar la interacción creativa e imaginativa del lenguaje, también se plantean maneras sistemáticas de trabajar los textos, por lo que para seguir con un tema de género o movimiento literario son prácticas de lectura que ofrecen la posibilidad de comparar los patrones del lenguaje y comprender su relación con las distintas manifestaciones literarias. Asimismo, la lectura dramatizada de la obra, una práctica común en el teatro, resulta de sumo provecho para estos alumnos, ya que se involucren y entiendan la complicación de los procesos de dar voz en un texto, con el propósito de que los alumnos se acerquen a la diversidad cultural y lingüística. Se propone leer obras de diferentes periodos históricos del español y la literatura hispanoamericana. Sin embargo, no se trata de que se reconstruyan la historia de la lengua y la literatura, sino de propiciar un acontecimiento de otros modos al ser de la lengua, de los textos y los valores culturales. Así, por ejemplo, la lectura de los cuentos de diferentes periodos históricos permiten entrar en contacto con los otros pueblos hispanohablantes y sirven de apoyo para reflexionar sobre la diversidad del español. Número 3. Ámbito de participación social. Todo ser humano es sujeto de derecho desde el momento mismo desde su nacimiento. La participación civil, social y política se corresponde a los 3 modos de ejercer la ciudadanía. Por eso, es legítimo formar alumnos como ciudadanos. La educación básica debe dirigirse a formarlos como personas responsables y capaces de participar en la construcción de la sociedad. Este ámbito tiene como propósito de las prácticas sociales del lenguaje, el cual consiste en ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y actuar en él. Por tanto, se han integrado diversas prácticas relacionadas con la lectura y el uso de documentos administrativos y legales, así como otras que implican la expresión y defensa de la opinión personal y la propuesta de soluciones a los problemas que se analizan. La participación social también comprende el desarrollo de una actitud crítica ante la información que reciben los medios de comunicación, por tanto que la escuela no puede ignorar su impacto. Tanto la televisión, la radio, la internet y el periódico forman parte del contenido histórico de los alumnos y constituyen una vía crucial para la comprensión del mundo y la formación de sus identidades socioculturales. El objetivo es que los alumnos comprendan su riqueza y valoren el papel dinámico cultural. Para continuar,
Debemos saber qué son los aprendizajes esperados y cómo se vinculan con las prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, el aprendizaje esperado es aquel conjunto de conocimientos que se espera que un sujeto en situación de aprendizaje, por ejemplo en la escuela, alcance dentro del nivel educativo que está cursando. Se considera que dicho aprendizaje debe poder expresarse de forma concreta y operativa, pudiendo aplicarse y generalizarse posteriormente. Dicha concreción implica el concepto de aprendizaje. Esperable suele ser muy conciso, haciendo referencia a una actividad o conocimientos concretos que el sujeto debería poseer. Se trata de indicadores respecto a los logros que se espera, que cada alumno logra alcanzar en diferentes facetas durante el periodo formativo. Técnicamente, estos aprendizajes esperados sirven para evaluar lo conseguido a través de las evaluaciones que se llevan a cabo a lo largo del curso escolar. No se refiere únicamente a conceptos teóricos, sino también pueden incorporar actitudes, perspectivas, habilidades, acciones y otras competencias que pueden ser demostradas a través de la evaluación. Básicamente, si observamos los objetos de un plan docente, esperamos ver un panorama general de los aprendizajes esperados que quieren lograr. Los aprendizajes esperados no se limiten en la educación infantil. En cualquier proceso educativo formativo se pretende que alcancen ciertos objetivos. Por ejemplo, también en la educación universitaria se espera la adquisición de unos contenidos y competencias de cara a garantizar un futuro, un buen desempeño profesional o incluso en cursos no oficiales de cara a valorar que si se ha seguido el proceso y se ha adquirido lo que se espera con. Estos aprendizajes cuentan con ámbitos para que tengan validez, los cuales son: número 1, saber. El saber hace referencia al conocimiento teórico adquirido durante el curso escolar. No requiere de una aplicación práctica o incluso generalización, sino que basta con la adquisición del saber en sí. Es probable el más fácilmente valorable en la función de si el contenido está o no está aprendiendo, siendo el más representativo en la formación académica. Número 2. Saber hacer. En este caso hace referencia al uso práctico del conocimiento. Implica necesariamente un entendimiento de los procesos necesarios para llegar a un fin, si bien en ocasiones no es fundamental el conocimiento teórico de lo que implica para ello. Las matemáticas aplicadas, la música, la carpintería o la mecánica son algunos de los conocimientos que suelen requerir un aprendizaje más asociado al saber hacer. Número 3. Saber ser. Este último factor aúna al conocimiento de las actitudes, maneras de actuar e integrar creencias y valores en la vida cotidiana, vincularse positivamente y mantener la motivación y la dirección de un objetivo. Es algo que puede ser trabajado en educación emocional o que pretende lograr mediante la realización de diversas actividades. Muchas de las competencias requeridas en formación universitaria o en ámbitos profesionales como la psicología, por ejemplo, la empatía, la aceptación incondicional, etc., formarían parte de este grupo de aprendizajes esperados. Ya quedando claro estos conceptos, es la hora de explicar a grandes rasgos el ámbito de la literatura, con todo lo que esto conlleva, y para una mejor explicación haré uso del cuadro Lengua Materna, Español, secundaria tercer grado, donde el ámbito que se destaca es la literatura. En el ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios. Mediamente, la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferencias de los alumnos aprenden a transmitir de una constitución personal y subjetiva del significado a una más social o insubjetiva, aplicar sus horizontes socioculturales y aprender a valorar las distintas creencias y formas de expresión. Si bien en este ámbito se trata de destacar la interacción creativa e imaginativa del lenguaje, también se plantean maneras sistemáticas de trabajar los textos, por lo que ofrece una posibilidad de comparar los patrones del lenguaje y comprender su realización con las distintas manifestaciones literarias. Asimismo, la lectura dramatizada de una obra, una práctica común de un teatro, resulta de sumo provecho para que los alumnos se involucren y entiendan el complicado proceso de dar voz a un texto. Práctica social del lenguaje. Ámbito de literatura. Consiste en: número 1. Analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana. Número 2. Escribir variantes de aspectos en un mismo cuento. Número 3. Escribir la biografía de un personaje. Número 4. Reseña de una novela. Número 5. Realización de la crónica de un suceso, entre otras. Ahora pasamos a la explicación del cuadro, el cual consiste en lo siguiente. Cabe destacar que los programas de la lengua materna español cuentan con dos tipos de organizadores curriculares, los cuales son: número 1, los ámbitos, y número 2, las prácticas sociales del lenguaje.
Este se divide en las prácticas social del lenguaje y aprendizaje esperado. En este caso, el ámbito en que se enfoca es el ámbito literario, el cual se caracteriza por la lectura de los textos literarios. Entonces, es por eso que nacen las prácticas sociales del lenguaje, las cuales están relacionadas con los textos literarios y existen en este grado 5 prácticas, las cuales son: número 1, lectura de narraciones de diversos subgéneros. Número 2, escritura y creación de narraciones. Número 3, lectura y escucha de poemas y canciones. Creaciones y juego por el lenguaje poético y la lectura escrita, escenificación de obras teatrales. Y bien, los aprendizajes esperados se desglosan en viñetas, y estas son las que conducen al aprendizaje esperado. Y esta es una organización de los aprendizajes esperados, la cual nos dice que los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. A partir del primer grado, cada ámbito, como ya mencionaba, cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje y cada una de ellas está desglosada mediante viñetas. En ocasiones, los aprendizajes esperados pueden aparecer redactados en verbos cognitivos, por lo que, por otro lado, al aprender, hacen y deben de adquirir conocimientos referencias a la lengua y escritura de los textos de esta. Para dejar más claro esto, anexé el cuadro de este proyecto para que puedan notar cuáles son las prácticas sociales y se verifiquen cuáles son los aprendizajes esperados que caractericen a cada uno de estos, en donde comprenden qué es lo que ya se está aprendiendo lograr en los alumnos de tercer grado de secundaria y cómo es que tenemos que llevarlas a la práctica para lograrlo. Por último, es así como viene estructurado este cuadro, en donde nos enmarcan la importancia que tienen las prácticas sociales en el ámbito literario y la manera en que se muestran, si realmente el alumno está adquiriendo el aprendizaje esperado o no cuenta con él. Es por eso que son de suma importancia para nuestra futura práctica docente. Es importante considerar estos conceptos para llevarlos a cabo en nuestra práctica. Y para concluir, nos pudimos dar cuenta que las prácticas sociales del lenguaje y los aprendizajes esperados van de la mano para un buen aprendizaje en los estudiantes de nivel secundaria, el cómo están enmarcadas para que se cumpla con lo planeado. También pudimos comprender que las prácticas sociales del lenguaje están relacionadas en la educación de las personas junto con su contexto, y gracias al programar un estudio que guía el maestro, hace referencia a que el uso de tecnologías está modificando estas prácticas. Como futuros docentes, este ámbito está englobado en nuestra profesión, pues está en la guía que debemos de seguir para impartir clases, y es por eso que debemos incluir todas las características ya mencionadas a lo largo de este proyecto, con tal de generar clases dinámicas y motivar a los alumnos con estrategias que los benefician para un buen aprendizaje en los alumnos. De igual manera, pudimos observar herramientas que siempre tenemos que tener presentes para poder desarrollar un buen papel de alumnos en preparación y cuando ya seamos docentes, ya que nos ayudó a tener presente el innovar siempre para obtener un buen conocimiento y posteriormente poder compartirlo con los demás. Gracias a este proyecto nos dimos cuenta que las prácticas sociales y los aprendizajes esperados son como dos engranes que se tienen para trabajar juntos para poder tener un resultado dependiendo del ámbito en el que pertenezca. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con la maestra Silvia Garduño Medrano, quien amablemente accedió a contestar esta entrevista. ¿Conoce qué asignaturas del plan de estudio de secundaria trabajan las prácticas sociales del lenguaje? Sí te voy a responder a tu entrevista, pero me voy a apoyar del libro de aprendizajes clave de 2017. Ok. Ajá. Pregunta 1. Son 2 asignaturas del campo formativo de lenguaje y comunicación: lengua materna español y lengua extranjera inglés. Ok. La segunda pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué son o cómo se definen las prácticas sociales del lenguaje? Las prácticas sociales del lenguaje son modos o pautas de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos, es decir, señalan la función que debe cubrir el manejo del lenguaje, ya sea de forma oral o escrita. Ok. ¿Cómo implementa o trabaja en su asignatura las prácticas sociales del lenguaje?
Las prácticas sociales del lenguaje son las que rigen la planeación didáctica porque se trabaja de acuerdo al ámbito, ya que el ámbito es el que dicta la naturaleza social de las prácticas y cada práctica social del lenguaje a su vez se integra de aprendizajes esperados. Ok, gracias. ¿Qué tipo de aprendizaje tiene que estar más presente en el aula al momento de compartir la información? El aprendizaje colaborativo es el más apropiado. Si la función de la actividad es compartir información, las situaciones de lectura y escritura colectivas dan lugar al aprendizaje colaborativo. Ok. ¿Considera que existe algún aprendizaje esperado que el alumno debe adquirir con mayor importancia? Pues bueno, todos los aprendizajes esperados son importantes, ya que cada uno aporta en gran medida a que se cumplan los rasgos del perfil de egreso. Entonces, no se le puede dar prioridad a uno antes que a otro. Okay. ¿Qué ámbito de los que componen la asignatura de lengua materna español aborda o trata sobre la importancia del aprendizaje? Los ámbitos son tres: literario, de estudio y participación social. Y al igual que los aprendizajes esperados, cada ámbito aporta de manera muy importante al plan de estudio, pero si se trata de hablar del aprendizaje como habilidad, el ámbito que lo fortalece es el ámbito de estudio. Ok. ¿Qué es lo que implementaría para obtener cierto aprendizaje esperado en los alumnos? Pues todo depende del aprendizaje que se quiere lograr, ya que todo se realiza conforme a los planes de estudio. Entonces el primer paso sería seleccionar el aprendizaje esperado y después plantear las acciones necesarias para lograrlo. Okay. ¿Qué tipo de concepción del lenguaje necesita un docente para ser congruente con los propósitos de la asignatura? El maestro debe contribuir a la formación de sus alumnos como lectores y acercarlos a la cultura escrita. Para formar a los alumnos como lectores críticos, es necesario enseñarlos a validar o descartar sus interpretaciones de los textos, así como detectar contradicciones e identificar su origen. El docente debe sugerir diferentes maneras de abordar los textos, propiciar que los alumnos discutan, expliquen y argumenten sus interpretaciones, enseñarles a plantearse preguntas sobre el contenido, señalar datos o aspectos del texto que no hayan sido tomados en cuenta y aportar información relacionada con el tema o el contexto de producción del texto. Ok, gracias. ¿Qué prácticas de enseñanza de la lengua se requieren para contribuir a la construcción del perfil de egreso de los estudiantes de secundaria? Se requiere que los estudiantes consoliden sus prácticas sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos y que reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje. Y para conocer más a detalle esta información puede revisar el propósito de la asignatura Lengua Materna Español para la secundaria en el libro de aprendizajes clave 2017. Ok. Para terminar, ¿qué prácticas deben de ser evitadas? Bueno, pues las de tradicionalismo puro, prácticas obsoletas como las famosas planas, los dictados, copias fieles de texto, de libro a la libreta, y ya que acciones de ese tipo no producen ningún desafío intelectual en el alumno. Ok. Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias por haberme contestado esta entrevista. Bueno, pues espero que la información sea útil. Sí, muchísimas Y gracias. gracias a ti también por Gracias. venir por el